Hola, hola, buenas tardes, apreciada familia Vino Nuevo, amigos que esta tarde están conectados. Agradezco a Dios por esta oportunidad de llegar hasta sus hogares. Reciban un cordial saludo de nuestra iglesia hermana, Comunidad Cristiana La Semilla. Como lo mencionaba el pastor, exactamente estamos en la colonia Oaxaca, en el ejido de Maniadero, al sur de nuestra ciudad. Somos muy bendecidos y reciban un cordial saludo de nuestra familia. Amados hermanos, pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Yo no sé cuál sea la expectativa que tenga para hoy y creemos que les invito más bien a que abran su corazón, su mente, para recibir de manera práctica y sencilla la palabra de Dios. Hoy el Señor quiere hablarnos y quiero comenzar con una pequeña historia. Algo de historia referente al título que hemos puesto a este mensaje: la caja del serrucho. El predecesor de la caja del serrucho fue usada por los egipcios y luego transculturalizada hacia los griegos y romanos. La idea era facilitar el transporte de los instrumentos médicos. Por esa razón, simplemente se llamaba la caja del serrucho, pues ahí depositaban un gran serrucho para cortar los huesos. Podemos ver una imagen aquí. El primer botiquín moderno de los primeros auxilios de verdad fue desarrollado en 1828 por un prestigioso doctor alemán llamado Wilhelm. Y este doctor se asoció con un ingeniero industrial ruso de nombre Dmitri Ivanovich Botikin para llevar a cabo la producción de este que ahora conocemos como el botiquín de primeros auxilios. Botikin traicionó a su amigo tomando la patente para sí e imprimiendo su apellido en esta innovación. Botikin desarrolló el primer modelo que podría ser cargado a la espalda de un individuo razonablemente fuerte, como pueden ver aquí en la imagen. A partir de ahí, la minimización de los avances de la medicina ha contribuido a la reducción del botiquín en su tamaño actual, que también por aquí podemos ver una imagen. Y bueno, yo también por aquí traje un botiquín. Espero y sean muy familiarizados o por lo menos tengamos idea de lo que es este botiquín. ¿Qué tan importante será este botiquín, amados? En los momentos de emergencia, es ahí donde tiene la gran importancia de contar con uno de estos botiquines de primeros auxilios. Si bien la importancia de este botiquín es atender todos aquellos sucesos que en cualquier momento y en cualquier lugar nos puede suceder. Una emergencia. Debe de estar ubicado en puntos estratégicos y de conocimiento de todas las personas. Esto aplica tanto en empresas, en su casa, incluso en el transporte. Pero es indispensable que esté correctamente equipado con elementos que puedan ayudar en una situación de emergencia. Igualmente, que su contenido se mantenga en condiciones adecuadas. Y esto es indispensable. No podemos prescindir de él. No podemos dejarlo a un costado porque entonces tener un botiquín como este y darnos cuenta que su contenido o la condición en que se encuentre no es el óptimo, no es el mejor. Y en esos casos de emergencia puede llegar a ser inútil en cierta manera. Amados, esta tarde queremos definir qué es un botiquín. En su definición, solamente es un elemento físico, maleta, armario, bolsa o caja, que contiene medicamentos y materiales sanitarios destinados a los primeros auxilios. Déjeme decirle que yo no estoy en esa área médica, pero quien tiene conocimiento podrá familiarizarse y podrá ir pensando algunos elementos que puede tener este botiquín. Si bien debe ser instalado y debe ser ubicado en un sitio protegido,
a la luz, bajo la luz y a las temperaturas y a la humedad, para que su contenido pueda tener mayor cuidado. Es una necesidad en todo lugar. No sé si usted ha tenido algún accidente en casa o en su trabajo, tal vez en el transporte, y es ahí cuando ocupamos y necesitamos tener un botiquín. Amados hermanos, evidentemente tendremos alguna situación, algún accidente inevitable que sucederá. Quisiera esta tarde compartir con ustedes acerca de elementos muy esenciales, haciendo una analogía referente a los primeros auxilios. Los elementos esenciales que debe de contener un botiquín. Y para ello voy a traer a la mesa 4 puntos importantes. Número 1, un botiquín debe de tener antisépticos, material de curación, instrumental y medicamentos. 4 cosas muy importantes. Claro, más, menos, según el tipo de botiquín que tengamos. Si bien existen diferentes tipos de botiquín, podemos estar en el hospital, en casa, en la empresa, incluso en el deporte, lo mencionaba, en el transporte público, incluso ya algunas muñecas, nuestras niñas que juegan con muñecas, ya traen su botiquín de primeros auxilios para poder jugar. Ya se van entrenando con esta idea de que en nuestro entorno necesitamos tener un botiquín de primeros auxilios. Y quienes son más expertos en esta área sabrán que existen tipos de botiquines. Hay el tipo A, el tipo B y el tipo C. Incluso algunos otros mucho más especializados, que según su contenido es la clasificación que se tiene. Pero permítame esta tarde hacer una analogía referente a este botiquín y nuestra vida cristiana, nuestro caminar, nuestro andar con Jesús. Les mencionaba que un elemento esencial dentro de un botiquín, el número 1 es los antisépticos. Los antisépticos viene del griego, la palabra viene del griego anti, que es en contra, y séptico de putrefacto. Son sustancias antimicrobianas que se aplican en los tejidos vivos o sobre la piel para reducir la posibilidad de infección. Amados, en esta analogía nosotros tenemos la palabra de Dios como un antiséptico. Se trata del libro más vendido de todos los tiempos, con más de 100 millones de copias anuales, traducido a más de 2.554 idiomas. La Biblia es probablemente uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. ¿Quieres tener una fe firme que permanece en medio de las dificultades? Lee la Biblia. Alimenta tu espíritu cada día al pasar el tiempo delante del Señor. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe el refrigerio y las nuevas fuerzas para seguir firmes y adelante. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Así que tenemos el primer punto, los antisépticos. Y tenemos la palabra de Dios. Continuemos con el punto número 2 como un elemento esencial para nuestro botiquín espiritual. El material de curación. Amados, ustedes y yo tenemos el mejor material de curación, que son, si bien son los insumos como dispositivos, materiales, sustancias de un solo uso, que se emplea en la atención médica, quirúrgica, en procedimientos de pacientes que aplican en la superficie de la piel o de alguna cavidad corporal y que tenga acciones farmacológicas o preventivas. Amados, nosotros tenemos la fe como un material de curación. La fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la certeza de que recibimos algo
que aún no tenemos. Número 2, por fe agradamos a Dios y mostramos confianza en sus promesas según Hebreos capítulo 11, versículo 6. También en Isaías 45, versículos 5 y 6, es la respuesta a un Dios real que se nos revela a las diversas formas porque Él anhela que le conozcamos. Amados, si bien nuestra condición en ocasiones tenemos algún área que ocupa ser curada, y es la fe en el Señor que necesitamos para ser sanados. ¿Por qué se requiere esa fe, amados? La fe, primeramente, amados, es un regalo de Dios, según Efesios 2, 8 y 9. Déjenme decirle que el proceso de curación se realiza sobre las heridas destinadas a prevenir y controlar las infecciones y promover la cicatrización. Es una técnica aséptica, por lo que se debe usar material estéril. Amados, la fe nos va a permitir hacer esa curación. Claro, esa curación del alma, esa cicatrización de nuestra alma. Bien, Romanos 12:3, Dios a cada uno nos ha dado a todos una medida de fe. Dios comienza a actuar en el momento en que le recibimos como nuestro Salvador y se extiende a todas las áreas de nuestras vidas. El Señor quiere curar cada una de esas áreas, pero necesitamos tener fe, un elemento esencial dentro de nuestro botiquín espiritual. Amados, Isaías 53:5 nos dice que por la fe en Dios, usted y yo fuimos curados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Cómo no vamos a tener la fe dentro de nuestro kit de primeros auxilios espirituales? Número 3, lo mencionábamos, instrumental. Un botiquín sin instrumental, sin herramientas para que la persona que atiende esa emergencia tenga la seguridad y la protección necesaria, como cubrebocas, guantes, pinzas, navaja, lupa, termómetro, etc. Amados, ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza o una energía cualquiera. Es la tercera persona de la Trinidad, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Mora en el corazón del creyente y capacita y empodera al pueblo de Dios para que realice la obra que el Padre nos ha encomendado hacer en este mundo. Amados, para el cristiano su mejor herramienta y respaldo es el Espíritu Santo. Luego de que Jesús resucitó y justo antes de subir al cielo, le dijo a sus discípulos esas palabras: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, según Hechos 1:8. Aunque Jesús ya no estaría más sobre la tierra en forma de hombre, gracias a su Espíritu Santo, a la presencia de Dios, ahora está con todos sus hijos, los capacita para ser sus testigos e ir por todo el mundo. Y eso todavía sigue siendo así. Cada uno de lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a vivir conforme su voluntad y llevar su presencia a otros lugares. Amados, otro instrumento importante que no puede faltar como un material esencial dentro de nuestro kit espiritual de primeros auxilios es el ayuno.
dentro del contexto de nuestra relación con Dios, debe servir para acercarnos a Él. No debe ser por motivos egoístas, tales como perder peso, o convencer a Dios para que nos cumpla algo, o digamos, para aparentar ser más santos que los demás. Cuando decidimos hacer ayuno, debe ser para acercarnos a Dios, escuchar su voz y crecer en nuestro andar con Él. El ayuno, amados, es voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo las necesidades físicas de comer, de beber o incluso alguna otra cosa. Nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu, en buscar la presencia de Dios de una forma especial. Y por ello es importante contar con nuestra Biblia. Que nuestra Biblia esté a nuestra mano. Estemos en un lugar tranquilo que nos permita meditar y pensar y escuchar la voz de Dios. Entonces, amados hermanos, espero que esté logrando en ustedes hacer esta analogía. Lograr que, si bien en todo lugar físico en la tierra están preparando, están capacitando para que tome las medidas necesarias en primeros auxilios. Pero el cristiano efectivamente también debiese de tener preparado su kit, su botiquín de primeros auxilios. Tercer y último elemento esencial, amados, los medicamentos. Qué triste sería que en alguna emergencia consultáramos o buscáramos nuestro botiquín de primeros auxilios y nos demos cuenta que no tiene los medicamentos básicos necesarios según el tipo de botiquín al que usted consulte o acceda. Amados hermanos, ese medicamento son sustancias que sirven para curar o prevenir una enfermedad, para reducir los efectos sobre el organismo o para aliviar algún dolor físico. Todos en algún momento hemos ocupado algún tipo de medicamento. Amados, en la vida espiritual del cristiano tenemos la oración. La oración es la mejor medicina y claro, tenemos al Dios que es el mejor doctor. A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando oramos abrimos nuestro corazón a Dios para contar cómo nos sentimos. Veamos esta historia en Mateo 6, versículos 5 al 8. Jesús, hablando acerca de la oración, dice y decía: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Pero les aseguro, dice, que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, el cristiano, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre, que ve lo que está en lo secreto, te recompensará. Y al orar, hablar solo para hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que al estar hablando por sus muchas palabras, pero no sean como ellos, porque el Padre sabe lo que está ustedes antes de lo que lo pidan. Sería muy bonito estudiar esta parte de la historia, que efectivamente a veces quisiéramos orar o parecer un poco espirituales, pero amados, sin duda la oración va a ser el medio por el cual usted y yo vamos a ser curados, como un medicamento. Y la oración, amados, es entre nosotros y Dios. No es para impresionar a los demás. Nuestro corazón, si no tiene esa actitud, lo que buscamos solamente es que nos vean, nos admiren por nuestras bonitas palabras. Al orar, nuestro deseo debe de ser buscar a Dios y hablar profundamente con Él. La oración, ¿por qué debemos orar? La oración nos acerca al Padre, amados. Nos da la maravillosa oportunidad de hablar
de abrir nuestros corazones a Él, contarle lo que nos pasa, lo que pensamos, pedirle su ayuda y su sabiduría. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amados, esto es lo que debemos de hacer cuando oremos: acercarnos al Padre, sacar un tiempo para hablar y escuchar, para disfrutar de su presencia y de su compañía. Esa es la oración, esa es la principal de nuestra oración. Amados, con esto hemos agotado estos 4 puntos de esta analogía que quisiéramos pensar que en todo lugar público tienen, o ya es un requisito contar con ese botiquín de primeros auxilios. Ante esta contingencia, ante esta promoción de quedarse en casa, quienes tengan o tienen la oportunidad de hacerlo, quienes no, bajo las medidas que se han estado promoviendo, pero también debemos de promover nuestro botiquín espiritual. Tal vez no está aquí físicamente en la iglesia, pero en su casa es importante. Y para ello quisiera también continuar con esta analogía referente a ciertas recomendaciones que hacen quienes son especialistas en la salud para tratar y cuidar el uso del botiquín. Me voy a permitir comentarles el primer punto, y quiero que vayamos cerrando esta idea y que usted vaya reflexionando ahí en el lugar donde se encuentra, en su casita, en la sala, sentado. Usted piense, la primera recomendación que nos hacen para el uso del botiquín dice: revisen periódicamente el botiquín y cambien los elementos sucios, contaminados o dañados. En la vida cristiana, amados, tenemos que autoanalizar nuestro camino con Dios periódicamente. Cambiar aquellos hábitos, actitudes negativas o pecado que dañan nuestra relación con Dios y con los demás. Si los especialistas hacen esa recomendación, ¿cuánto más la vida del cristiano? Número 2, controle el vencimiento de los elementos del botiquín y reponga a los faltantes. Qué triste sería que en una emergencia busquemos algún elemento y nos demos o nos impresionemos que algunos de sus elementos han vencido o se han agotado. En la vida del cristiano, amados, ¿cuándo fue la última promesa que recibiste de Dios? ¿Cuándo fue la última palabra que Dios habló a tu corazón? A veces queremos vivir con historias vencidas o historias del futuro, del pasado más bien, de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero es necesario incluir nuevas experiencias. Es necesario incrementar nuestra relación con Dios. Amados, otra recomendación que nos hacen es que incorpore en el botiquín una lista de teléfonos útiles en caso de emergencia. En la vida cristiana, usted tiene una lista de hermanos, de amigos, de líderes o pastores, de amigos en la fe, maduros en la fe, o incluso nuestros ancianos de nuestras iglesias, que en caso de emergencia usted pueda tener la confianza de comunicarle la necesidad, de pedir la oración. Si eso es lo que nos recomienda al tener nuestro botiquín, ¿cuánto más podemos recomendar en nuestra vida cristiana? Otra recomendación que nos hacen para tener nuestro botiquín es que debe estar ubicado en un lugar accesible pero seguro. En nuestra vida cristiana, amados, ¿dónde está nuestro botiquín espiritual? ¿Lo tenemos arrumbado? ¿Nuestra fe, nuestra oración, la lectura bíblica? ¿O solamente estamos recibiendo
las noticias en televisión ante esta contingencia? ¿Dónde está su botiquín espiritual? Que el Señor pueda hablar a sus vidas, en sus corazones, hacer esta reflexión. Otra recomendación que nos hacen referente al cuidado de este botiquín es que no debe de estar expuesto al calor ni a la humedad y debe estar protegido de la luz, porque su contenido se puede alterar. Amados, en la vida cristiana no se exponga a situaciones que pueden ocasionar pecado o incluso alterar nuestro testimonio. Es importantísimo que cuidemos el contenido, que cuidemos nuestro corazón. Otra de las recomendaciones que nos hacen referente al botiquín es que el material para los primeros auxilios debe ser usado cuando ocurran lesiones leves o indisposiciones. Debe de estar listo. Amados, en nuestra vida cristiana, cuando usted tiene una emergencia, usa su botiquín espiritual, acude a la lectura bíblica, acude a pedir la dirección de Dios en la oración o buscar el rostro del Señor por medio del ayuno. Amados, no podemos omitir estas recomendaciones para nuestra vida espiritual. Déjeme comentarle la última recomendación que nos hacen. De tratarse de un problema mayor, en el caso de una emergencia, usted debe de recurrir a personal calificado. Si bien este botiquín solamente va, como su nombre lo dice, va a atender los primeros auxilios. Pero en nuestra vida cristiana, cuando la lucha y la prueba es grande, usted pide ayuda, usted pide oración. Si bien lo tenemos o debiésemos de tener nuestro botiquín al 100, como decimos, al 100. Amados, reflexionemos. Ahí donde se encuentra, haga esta pequeña reflexión con esas 3 preguntas. ¿En dónde tengo mi botiquín espiritual? ¿En dónde está mi Biblia? ¿La leo? ¿Tomo el tiempo para orar? ¿En qué condición se encuentra? Refiriéndonos al contenido. ¿Su fe ha decaído? ¿Está deprimido? ¿Triste? Amados, su relación con Dios debe de aumentar. Y última pregunta, ¿qué necesito actualizar en mi botiquín espiritual? ¿Qué haré con la palabra que hoy, o el mensaje que hoy nos está dando el Señor? ¿Qué agregaré a mi botiquín espiritual? A partir de hoy, ¿qué decisiones tomaré para cuidar mi testimonio y cuidar mi vida como cristiano, como hijo de Dios? La última recomendación que nos hace la palabra está en Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 20. Me voy a permitir leerlo esta tarde. Dice: así que tengan cuidado de la manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense los unos con los otros, con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué bonito, amados, que tengamos oportunidad. Si bien es cierto, los tiempos son malos, son difíciles, y debemos estar listos, preparados, con nuestro botiquín para cualquier emergencia que se nos enfrente. Nuestro botiquín espiritual debe de estar al 100%. Agradezco su atención. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y ore conmigo esta tarde.
Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor, porque tú nos has dado tu bendición, Padre. Hoy, Señor, en esta analogía del botiquín de los primeros auxilios espirituales, permítenos, Señor, que nuestra fe crezca, que la lectura bíblica aumente, que los tiempos en buscar tu rostro por medio del ayuno sea incrementado. Señor, que por medio de la oración seas tú sanando nuestras heridas. Tú conoces nuestra condición, tú conoces esos elementos esenciales que tal vez hemos dejado de un lado. Permítenos, Señor, permítenos corregir, incrementar y mantener nuestro botiquín de primeros auxilios. Aún en esos tiempos tan difíciles de pandemia, que la fe, que el ayuno, que la oración no sean elementos desechados, sino sean incrementados y sean tomados o retomados en nuestra vida cristiana. Señor, te doy gracias por las familias, por los hermanos que están viendo esta transmisión. Bendícelos, Señor. Te damos gracias. Amén. Amados, yo agradezco mucho su atención. Les envío un fuerte abrazo. Gracias por su atención y muchas bendiciones.